Ok. Voy comenzando, pero no están todos. Voy a utilizar esta butaca aquí para tocar la campana, para apoyarme. Y usar el soporte de la tableta. Iba a tener más sentido porque es que hasta faltan bancas. Pensé que no contaría con un soporte para la tableta. Ok. Bien. Entonces. Bien, el tema de hoy, hoy estamos a 12, la fecha de hoy es 12 de diciembre de 2023, en física biológica. Y también otra cosa que puse en el CIPI, les compartí el calendario del trimestre, porque había dudas si teníamos clase hoy, 12 de diciembre. 12 de diciembre, cuando empezó la UAS, creo que sí era feriado, pero ya de muchos años para atrás se retiró de los días de descanso obligatorios en el calendario oficial del agua. Ya no es un día de descanso obligatorio, es un día de trabajo, no, es un día de actividades obligatorias, no lo quiero llamar trabajo. Porque el trabajo que es recordemos que estamos tratando de entender, primero conocer, y queremos conocer, y si podemos, si es posible, lo describimos. Si lo describimos, quizá podamos plantearnos la pregunta de por qué es como lo vimos y lo escribimos, por qué es así. Y el entender, el poder escribir por qué es así nos ayuda a entender, a ponerlas en pregunta, a entender por qué es así. Ya dijimos que para conocer medimos, y medimos cantidades, comenzamos desde la longitud. Esto ya no, ya. Hasta aquí llegó. Es una pena, no creo que si no lo compré hace poco. Si revisamos los videos de clase, podemos ver que Pablo empieza a usar el termómetro. Bueno, el rojo que están todavía, los compré juntos. Entonces, decimos que medimos cantidades como la longitud, la medimos en metros. De esta, una que se parece es la distancia, que también se mide en metros, pero se distingue en que se define por un número, como la longitud. De hecho, el número lo tomamos de la longitud, pero le asignamos otra propiedad que es la dirección. Hacia dónde debemos medir la longitud, o desde dónde y hacia dónde. Esto ya implica que debemos considerar otra cantidad básica, que es el tiempo, unidad de segundo, y a través de relacionar la distancia y el tiempo, vimos que sale otra cantidad que es la velocidad, que es la relación, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo la velocidad, para ser muy formales matemáticamente, se define como distancia entre el tiempo. Y como la distancia tiene esas propiedades de tener un número y una dirección, y decimos una cantidad vectorial, la velocidad también es vectorial. También consideramos que esto, la distancia, implica ese fenómeno que llamamos movimiento, que de hecho el movimiento se define por un número, o por números, vamos a decir. ¿Cuáles números? Los que dan las cantidades. ¿Cuáles cantidades? La distancia misma, la velocidad y otra cantidad. ¿Cuál cantidad? La que sale de tener la velocidad, y la cantidad básica, masa, cuya unidad es el kilogramo, y la
velocidad relacionada con la masa, vamos a ponerlo así, masa por velocidad, masa multiplicada por la velocidad es, dijimos, el momento, que también entonces tiene una cantidad numérica y una dirección. Bien. Pero decíamos que este movimiento puede tener diferentes números de distancia. Si la distancia, si el número de distancia es 0, si d es igual a 0, ¿cuál sería el fenómeno? ¿Sería movimiento? Reposo. Sería reposo. O podemos decir movimiento cero. Movimiento cero. Reposo lo tenemos como movimiento cero. Ahora, si d es 0, entonces la velocidad sería 0. Entonces, en el reposo, la velocidad también es igual a 0. Y entonces tenemos en estos dos casos reposo o distancia y velocidad 0, movimiento 0. ¿Cómo sería la cantidad de movimiento? Cero. Entonces ya vamos extendiendo la llave y cambiando de posición la palabra reposo. Ok. Pero si la distancia no es 0, sino es distinta de 0, si d es distinta de 0, entonces sí tenemos movimiento. La velocidad, ¿cómo será? Distinta de 0. Y la cantidad de movimiento, vamos a decir P para ya. La P será entonces distinto de 0. Es más, pongamos aquí P en lugar del MP. P. Ok. ¿Esto qué es? Formalmente sería movimiento con estos tres. Pero la velocidad puede darnos un número que sea constante. Si es constante, entonces podemos relacionar, o podría ser no constante. Si es constante, dijimos cómo se llama el movimiento uniforme. Si la velocidad, vamos a ponerlo acá, es distinta del 0, pero es un número, y es un número constante distinto de 0. Pero no es constante, no es constante. Este es constante, es uniforme. Si no es constante, quiere decir que está cambiando en intervalos de tiempo. Y entonces debemos relacionar, pues B, vamos a decir de manera muy simple, B entre T, salió otra cantidad, ¿cuál era? La aceleración. La aceleración T tiene un número y como viene de una cantidad que tiene una dirección, pues entonces también la aceleración también tiene dirección, además de un número, también es vectorial. Bien. Pero también, aquí lo que nos está diciendo es que algo está cambiando de posición, algo que tiene masa. Si ese mismo algo lo relacionamos con esta, digamos que tenemos esta A y consideramos la masa, ahora sí, ¿qué cantidad es esta? Una fuerza.
que la fuerza es la causante de que la velocidad no sea constante y por lo tanto que el movimiento cambie. Si no es constante, entonces el movimiento cambia. Esto es cambio de movimiento. La aceleración implica cambio de movimiento. Y el cambio de movimiento, la magnitud del cambio de movimiento es la fuerza. O se produce un cambio de movimiento cuando aparece este número por ahí. Y causa que esta m, que tendría una velocidad constante y por tanto una p, pues también cambie su momento. Cuando la velocidad cambia, es decir, si hay un cambio en la velocidad, entonces tendríamos lo voy a poner así, una m por un cambio en la velocidad. Ya no sería momento, sino que sería un cambio en el momento. Y dijimos que ese cambio en el momento puede tener dos expresiones, que son, dependiendo de cómo sea el cambio en la velocidad. Si el cambio en la velocidad, si delta v es menor que 0, o sea, disminuye la velocidad, también le llamaríamos desaceleración. Estaremos hablando de impacto. Si lo que tenemos es un aumento en la velocidad, o sea, si delta v es mayor que 0, entonces tenemos un empujón, un impulso. Un impulso. Déjenme ver. Velocidad, aceleración, masa, momento, fuerza, impacto. Ya. Vimos que cuando algo es impulsado, cambia su posición, hay una distancia y ocurre durante un intervalo de tiempo. Pic, hecho andar el cronómetro hasta que deja de moverse, para el cronómetro. Durante un intervalo de tiempo, entonces se lleva a cabo ese cambio de posición o generación de la distancia. Entonces puedo relacionar lo que causa la fuerza que causa en el cambio en la velocidad. Aquí, ¿cuál es la velocidad del plumón? ¿Verde? 0. Está en reposo, no en movimiento. Cuando cambia de lugar, pues entonces hay una distancia. Esto como un tiempo, entonces hay una velocidad. Pasa de velocidad 0 a velocidad algo distinta de 0. El cambio en la velocidad fue mayor que 0, lo que hubo fue un impulso y duró durante un intervalo. ¿Qué lo causó? Que ese plumón de masa m cambiara su velocidad, o sea, se acelerara. Cuando cambia su velocidad, cuando pasa de reposo a moverse, se acelera. Ya después disminuye, se detiene, aunque no haya impacto. Aquí podemos sí puede ser impacto, pero también interviene la fricción, que puede llevar al reposo. Pero decíamos que podemos relacionar este fenómeno o medir el tiempo presente en el fenómeno, el cual nos diría que la fuerza que causó el movimiento no funcionó, no estuvo siempre presente, sino que estuvo presente durante un intervalo entre eventos, del reposo al reposo. Es decir, la fuerza, primero, provoca, por un lado, cambio de posición o distancia. Y esto, el hecho de que la fuerza cause que se desplace, que cambie de posición, que genera una distancia, es otra cantidad. Ya no es ma igual a f, sino que es f. Es más fácil si podemos ponerlo así.
distancia, y no olvidemos que distancia, lo voy a poner aquí nada para recordar, esto es importante ahorita. La distancia la medimos siempre en un sistema de referencia, ¿no? Para medir esta necesitamos un sistema de referencia, en el cual hay un punto de referencia y una escala espacial. Y esa escala espacial se define como, más bien dentro de delta X, para poder conocer la posición final y la posición inicial. Esto es la distancia. D implica todo esto. D la medimos así. Okay. Esta D tiene flechita, depende la magnitud de esto, y si va a ser positivo o negativo depende de los valores de XF y XY. Ahora, esto está presente, de hecho, en la velocidad, sería delta X entre T o delta T. Está presente en la aceleración, porque finalmente V es delta X entre delta T entre delta T. De ahí que las unidades que dijimos que eran metros entre segundo cuadrado, porque tenemos dos T's multiplicándose. Ahora, está aquí en la aceleración, porque la aceleración es V entre T, pero V es delta X entre T. Entonces aquí sigue la distancia presente, siempre está aquí la presente la distancia. Por eso les digo, podría yo poner delta X por F, porque delta X es el tiempo, o F por delta X, vamos a poner F por delta X. F por, recordemos, delta X, que sea distancia, y esto es otra cantidad que también ya mencionamos. ¿Cuál es? Revísenla. Trabajo, así es. Esto sí es el trabajo, no lo de los días de descanso obligatorio, ¿vale? Lo de los no días de descanso obligatorio. Eso es el trabajo físico. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Sean las unidades de fuerza. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Sean las unidades de masa por aceleración. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Nada más para poner aquí las unidades de aceleración. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Metros entre segundo. Las unidades de aceleración, metros entre segundo cuadrado. Las unidades de fuerza, kilogramos masa. Por las de aceleración, por metro, podríamos decir de hecho entre segundo cuadrado. Le llamamos newtons. Imagínense N mayúscula normal, no cursiva. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? Sí, la fuerza no es masa por aceleración. La fuerza sí es masa por aceleración, aquí está. Ah, ya vi que lo pasó al otro lado de. No, aquí está masa por aceleración. Momento, las unidades de momento. Metros por. No, mentira, aquí metros. Kilogramos, metros entre segundo. El momento son kilogramos, metros entre segundos. Kilogramos, kg. KGm entre S, KGm entre S cuadrada. Son diferentes. Esto es momento, esto es fuerza. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Serían fuerza, que serían kilogramos, metros entre segundo cuadrado. Esto es solamente fuerza. Distancia, metros. Sí, acá están, metros. La distancia son metros. Entonces sería metro por metro, metro cuadrado. Estas son las unidades de trabajo. Pero reciben un nombre. Joules.
Jules, dijimos, Jules, no Julios, ni Agostos. Jules. J mayúscula. Jules, Jules, Jules. Bien. Ahora, pero lo que va a pasar en esta materia puede ser que se deforme o que no se deforme. ¿Y de qué depende que se deforme o que no se deforme? ¿Mande? ¿Su masa? La fuerza que le No, porque podemos tener dos sustancias con la misma cantidad de masa y mientras que una sea deformable, puede ser que la otra sea no deformable. Por ejemplo, traigo aquí, sí, aquí está. Ahora son dos parecidas. Sí, son parecidas en dimensiones espaciales, ¿no? Solo que, ¿esto qué es? Una canica de silicato de sodio, vidrio. ¿Y esto? De carbono, de un compuesto de carbono. Y esto es de... Curioso, también tiene carbono. Ah, no, mentira, no. Tiene un elemento químico parecido al carbono. Con masa atómica mayor y número atómico mayor. Pero es de la misma familia, por eso lo pongo aquí abajo. El silicio. El silicio está en la, si revisan su tabla periódica, no tienen por qué memorizarla. Para eso la compran en la papelería, para eso están los libros. El silicio está en la misma familia que el carbono. Por eso es que pensando en vida extraterrestre o en otros planetas, hay quienes han propuesto que podría haber formas de vida basadas en silicio. Yo digo que ya no se fumen sus calcetines y que estudien más química, y física y fisicoquímica, porque aunque se parecen en sus propiedades químicas, son bastante diferentes. Y mientras que el carbono se puede polimerizar y formar este tipo de materiales, el silicio es muy difícil que se polimerice. Incluso se ha experimentado usando fuerza sobre materiales de silicio, aplicando la fuerza sobre la materia. ¿Y cómo se llama eso? Es una cantidad. Fuerza sobre la materia, pero la materia tiene superficies. Fuerza sobre superficie y expresión. De hecho, sería la fuerza sobre la unidad de superficie, que es el área. Es la siguiente cantidad que vamos a poner aquí. Y qué bueno que está saliendo todo esto. Fuerza, una fuerza, o sea, una aceleración sobre una materia, sobre su superficie, que es la superficie de la materia. Esto es presión, dijimos que lo vamos a poner así. ¿Sí, verdad? Con P así o P mayúscula. P mayúscula, gracias. Por recordarme que sería P mayúscula. Que por cierto, si la fuerza es vectorial, porque la aceleración es vectorial y la distancia es vectorial, entonces la presión también tiene que ser vectorial. La presión puede, y lo que va a provocar en la materia va a depender de dónde se le aplique la dirección que tenga. Tengo aquí esta pelota, si le aplico una fuerza sobre una superficie, se va a deformar toda la pelota, solamente donde estoy aplicando la fuerza. Es diferente si la aplico del otro lado. E incluso es diferente si la aplico, vamos a decir, con mi dedo, ahí, lo voy a poner así en la mano. Con solamente la punta del dedo, vean lo que se produce, como una especie de cavidad. Y lo que sucede si hago lo mismo, pero con la palma de la mano, ¿se ve igual? ¿Sucede lo mismo? No, a pesar de que estoy haciendo lo mismo en mi misma mano completa, lo que le pasa a la cosa, a la sustancia, es diferente. Porque al aplicar la punta del dedo,
el área sobre la que estoy aplicando la fuerza es más pequeña. La deformación es diferente cuando aplico la fuerza en un área mayor. Si A es pequeña, ¿cómo es P? Grande, el número. Si el número de A, el área, en metros cuadrados, centímetros o milímetros cuadrados, dependiendo de lo que estemos midiendo, es pequeño, como es inverso, la presión va a ser grande. El número de presión es grande. Aunque la fuerza sea la misma, si el área es más grande, la presión va a ser más pequeña numéricamente. La presión entonces depende del área sobre la cual actúa la fuerza. Si para una fuerza igual aplicada en dos áreas diferentes, la presión será diferente. O en áreas iguales, fuerzas diferentes causarán presiones diferentes. Es importante para saber qué le puede pasar a la materia. Niveles de presión, en sentido estricto, tendrían que ser diríamos fuerza, kilogramos, metros entre segundo cuadrado y el área, metro cuadrado, pero termina sucediendo que no es así, queda la perdí. ¿Para qué me la memorizo si la tengo aquí? Ok. Finalmente va a quedar, vamos a poner la abreviada. Podemos usar los newtons, que sean fuerza, vamos a decir newtons sobre metro cuadrado. ¿Okay? Newtons metro cuadrado son las unidades de presión, que por cierto se llaman pascales. Vean, pascales. Un pascal es un newton, o sea, un kilogramo por metro entre segundo cuadrado sobre un área de un metro cuadrado. Ya les digo, cuando ustedes distribuyan un kilo de tortillas en un metro cuadrado, y la presión que si están bien distribuidas todas las tortillas en un metro cuadrado durante un segundo, estarán ejerciendo una presión de un pascal. Si van a la tortilla, la próxima vez le pueden decir, por favor, deme un pascal de tortillas. No, aquí no hay. Salvo que atienda la tortillería haya estudiado física, por supuesto. Por ejemplo, y quiere salecita para ponerle así un taco de sal. Es el típico taco que se hace uno cuando va a comprar las tortillas a la tortillería. Si uno va al supermercado, no, porque están empanadas. Depende ahí. Bien, ok. Decíamos también entonces que el trabajo, que finalmente es una fuerza que actúa, que provoca un desplazamiento, la fuerza no se aplica todo el tiempo. La fuerza se aplica durante un tiempo. Y entonces, si la fuerza se aplica durante un tiempo, implica que el trabajo, W, es el que se está aplicando durante un tiempo, está operando durante un tiempo, esto que se llama, dijimos, potencia. Ese es el problema. Presión, potencia, trabajo. Vamos a poner también como P mayúscula. P de potencia. Esta es P de presión. P de potencia, ¿Cuáles son las unidades de potencia? Trabajo serían joules, vamos a decir ya una vez economizando, joules entre segundo.
Ah, sí, es que joules entre segundo son watts. W con flecha arriba es trabajo, W sin flecha arriba es... Además, habría que hacer la W cursiva, W mayúscula cursiva. Bueno, W con la flecha es trabajo, W sin flecha es la unidad de la potencia, que son watts. Hablando de eso de los julios, allá le dicen, así le dicen allá. Allá. ¿Julio regalado? No, eso era de la Comisión Mexicana. Ahora sabían. Sí. Y además era un bailarín. El personaje original de Julio Regalado era un bailarín. Se llamaba Sergio Corona. Era chaparrito y calvo. Y bailaba tanto. Yo soy malísimo. No tengo dos pies izquierdos. ¿Sí? Un elefante baila con mayor gracia que yo. Es más, un poste de luz durante un sismo baila con mayor gracia que yo. Lo único que aprendí a bailar fue swing con mi mamá. Sí, la música esa, la música que estaba de moda durante la Segunda Guerra Mundial, es la única que sé bailar. Me enseñó mi mamá. Bailábamos los dos en las fiestas. Tocábamos música del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces, watts. Sí, decíamos que estos allá le dicen julios. No es Julio Regalado, ya dijimos. Además me pagan el anuncio. No me vayan a cobrar el anuncio. Usó el término sin permiso. El copyright. A estos allá les dicen vatios. Vatios con V. Porque es como en el Volkswagen. Decimos Volkswagen. El auto del pueblo, que ahora con los precios actuales ya no es del pueblo. Sea auto de los fifís, no del pueblo. Entonces, sí, así dicen vatios a los watts. Yo prefiero llamarle watt. A la unidad de la potencia. El símbolo del impulso, por cierto, el símbolo del impulso es también J. El símbolo, no la unidad. ¿Sí? J. Que también lo podemos determinar como fuerza por tiempo. Fuerza por tiempo. La fuerza es vectorial. Por lo tanto, el impulso también es vectorial. Bien, ok. Esto es de lo que más me fascina y al mismo tiempo me sorprende, me maravilla, términos que traigo del pensamiento mágico. Es de lo que es la construcción del conocimiento basado en ciencia. El entendimiento de cómo funciona la naturaleza, tratando de entenderla sin explicaciones mágicas o sobrenaturales. ¿Sí? Aunque es 12 de diciembre, no es milagro de la Virgen de Guadalupe, el que estamos no, no es un milagro guadalupano. ¿Cuál es ese milagro o eso maravilloso de la ciencia? Que del análisis del análisis de la realidad mediante dos cantidades, midiendo dos cantidades, podemos llegar a todo esto, a describir por qué la pelota se deforma como se deforma. ¿Por qué? ¿Por qué el vidrio es así y este polímero de carbono es como es? Y se comportan ¿cómo? Como no, ya sé qué va a pasar, las voy a dejar caer por separado, si no voy a andar como loco aquí persiguiendo cañitas. Vamos a ver, cae de esta altura. Si fuera, es material de carbono como la pelota de squash. Esta la dejo caer.
Y sí, colisiona con la Tierra, transmisión del momento, el momento, acá está el momento, etcétera, momento. La Tierra no se movió, pero entonces la pelota sí, pero se movió. ¿Cómo se movió? Porque es deformable. La cantidad de movimiento se movió cada poquito de compuesto de carbono a la pelota, látex. Ahí está, ahí queda. ¿Qué pasa con esta? Llegó hasta acá, no solo hasta aquí. Ahí me voy. ¿Qué le pasa al material? Porque es así. Aquí traigo otra que se parece a esta y el material es muy parecido, pero mientras que esta se deforma fácilmente, esta es difícil de deformarla. Si esta se deforma entonces más que esta, quiere decir que esta se trae más cantidad de movimiento después de que colisiona con la Tierra, a diferencia de esta. Mientras que esta es de silicato, eso lo dijimos. El problema es que abajo de la cosa esa hay aire, mucho aire. Que es lo mismo que acá pasa con esta pelota. Tiene mucho aire. También la de squash tiene mucho aire. ¿Cuál sería la conclusión de esta? Que entre el material de carbono que la conforma, entre ella no hay prácticamente nada de aire. Por eso es que rebota como rebota, colisiona o toma cantidad de movimiento. Voy a ver cómo se comporta esta, porque se comportó peor que la de squash. Oh, déjame probar con otra canica. Sí, no. Luego aquí más canicas. Sí, las todas como aquí. A ver esta. ¡Ay! Ahí está. ¿Sí vieron? Hay que atinarle al lugar correcto. Donde haya más tierra compacta, más granito compacto. Si la cantidad de movimiento que retoma la esfera de vidrio, la canica, es mucho, quiere decir que abajo de este material sólido hay mucho material sólido si regresa. Si no regresa tanto, es porque debe haber un material deformable en contacto con ese material indeformable. ¿De qué depende que el material se deforme o no se deforme? Depende de cómo esté deforme, de cómo esté conformado y le permita entonces moverse, cambiar su velocidad, cambiar la velocidad de esta materia, para que entonces cambie la velocidad y el impacto sea un impacto inelástico. Inelástico, es decir, que se distribuya la cantidad de movimiento entre el material que conformaba la materia que colisionó. Cuando no rebota, es porque el material es inelástico o rebota poco. Es más inelástica la pelota de squash que aquella, porque de hecho dentro de esta hay más aire, está completamente hueca. En cambio, bajo esta superficie hay material de carbono y aire que permite que se deforme. En cambio, estas pelotitas, no sé si se las dieron en algunas fiestas, en algunos cuando eran más pequeños, ¿no? Algún día lo superarán. Ustedes sí vieron esas pelotas. Fíjense, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando arrojé la pelota de tenis al pizarrón en el aula de laboratorio? No lo voy a hacer igual. Porque ya suponemos que va a suceder si arrojara yo esta pelota hacia el pizarrón. Mejor lo voy a hacer hacia el piso y aún así, agáchense. Se mueve como loca. Porque es un material realmente muy indeformable. Su material está muy junto. Y de eso depende cómo se encuentra la materia en el universo. Que fue lo que empezamos a ver la semana pasada y terminamos de ver, entre comillas, la semana pasada. Y vimos que la materia se encontraba. Esto, el cómo se comporte esto nos da información de cómo es la materia.
esa que medimos inicialmente, su cantidad mediante la masa. ¿Cómo es? Y dijimos que podemos simplísticamente, desde un punto de vista físico, definirla como sólida, líquida y gaseosa. Lo que vemos es que en la materia sólida, si su cantidad de movimiento se conserva cuando colisiona, si la colisión es elástica, será un muy buen sólido, muy conformado, muy compacto. De modo que cada que colisiona, cada poco de ellos se lleva una cantidad de movimiento y se va toda junta. Si la cantidad de movimiento que se lleva un objeto aparentemente sólido es menos, es porque en realidad parte de su materia componente se ha estado moviendo dentro de ella. Sí, se ha llevado como movimiento parte de, a través de moverse por separado, un poco de esa cantidad de movimiento. Ha cambiado su velocidad diferente al resto del objeto. Es decir, parece que la materia se puede mover dentro de sí. Y entonces tenemos una velocidad propia dentro de ella. Ese cada poquito de materia que conforma un objeto más grande. Un objeto macroscópico, podríamos decir. Si se mueven más, entonces tendrán una constitución o un estado físico de agregación de la materia que conforma la materia, al que llamamos como líquidos. Y a la materia que se puede mover con mayor libertad, como la que puedo poner aquí, adentro, y sé que se puede mover con mayor libertad porque aquí lo estoy viendo cuando le aplico una fuerza sobre la superficie y se mueve. Aquí, aunque la apriete, no me quedo con ella en medio de los dedos, sino que se mueve a otro lado, sean gases. ¿De qué depende que la materia sea sólida, líquida o gaseosa? Su estructura. No de su estructura, sino cómo dentro de esa misma, esos componentes que quizá están juntos, se mueven respecto uno a otro. Los gases. En los gases, la materia que la conforma se mueve más. Está dispersa, ¿no? Está más dispersa y se mueve. De hecho, se mueve aunque no lo notemos. ¿Cómo podemos saber que se mueve aunque no lo notemos? Esto es una botella de... Ahí está, bueno, ahí está. Además se mezcla la materia. Una forma de materia se puede mezclar con otra y formar mezclas. Cuando no las distinguimos los componentes de materia combinada, dijimos que se llaman soluciones. Cuando podemos distinguir a un componente de otro, le llamamos suspensiones. Y puede tanto la materia gaseosa mezclarse con la líquida, como lo que hizo evidente esto fue que dentro del líquido, ahí perdido a nuestra vista, pero está mezclado homogéneamente con el agua, hay un gas que se hace evidente cuando abro la botella. ¿Por qué? Ya vimos que cuando le metíamos mucha materia al globo, mucha materia gaseosa, mucho aire al globo, se pone duro. Lo que quiere decir que sobre la superficie del globo hay materia gaseosa, M por A, aquí tenemos F, es la materia, está en movimiento y está golpeando las paredes del globo. Mientras más materia haya moviéndose, golpeará más fuerte las paredes del globo, la presión será mayor. Si hay poca materia, habrá poco movimiento y poca presión sobre las paredes del globo. Lo mismo pasa con la botella. El gas está adentro de la botella. Voy a poner, espero que no suceda nada incómodo o no deseado. Ahí está. El globo se infló porque el gas que se está saliendo del agua
está tratando de salir de la botella, pero no puede porque están las paredes de látex del globo. Y entonces se va a estar el gas está golpeando las paredes del globo y están hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá, y el globo cada vez, la pared del globo cada vez se va haciendo más para allá, más para allá, más para allá. Va ocupando mayor espacio tridimensional, va aumentando el volumen. El gas aquí tenía un volumen inicial y ahora tiene un volumen mayor. Ahora ocupa lo que ocupe dentro del agua más este espacio. Entonces, finalmente el espacio que ocupa la materia puede cambiar. El espacio que ocupa la materia puede cambiar. Vemos. En el caso de los gases se pueden hacer evidentes porque las partículas que lo conforman golpean una superficie. Si golpeamos una superficie que hay aquí, una fuerza, y acá un área, por lo tanto hay una presión. A mayor gas, mayor fuerza sobre la misma superficie, mayor la presión. Una forma de medir la cantidad de materia gaseosa es midiendo la presión. Y es relativamente fácil. Lo que necesitamos es un medidor de fuerzas. Por ejemplo, un dinamómetro, los medidores de fuerza. Mediante un dinamómetro podemos medir la presión que ejerce un gas sobre una pared. De hecho, también los líquidos ejercen presión. Pero dado que se mueven menos, la presión que ejercen puede ser menor por el movimiento. Okay. ¿Qué pasa si pongo en mayor movimiento el gas que está aquí adentro? Puede ser una pequeña pausa. Cantidad de movimiento, colisiones. Está en movimiento la pelota esta de látex. ¿Sí? A ver, veamos. Nos falta aquí una cantidad que no he mencionado. Alguien por ahí sí, pero ya no le hice caso, me hice loco y entonces ya creo que ya se olvidó porque no me la han vuelto a repetir. Que es una palabra muy manoseada por la gente que no ha entendido muy bien la física, aunque la han visto en la escuela. Toda persona que ha pasado en el sistema educativo mexicano por la secundaria se enteró de que existe la física. Ahora, de eso a que la haya entendido, puede haber un mundo de diferencia. Y se desprende de esta cantidad. El trabajo. ¿Bien? Que se mide en joules. ¿Qué es trabajo? ¿Cómo se define el trabajo? No, ¿cómo se define? ¿Qué es el trabajo? Pues fuerza por distancia. Eso está bien para la secundaria. Pero ¿qué es el trabajo? ¿Cómo lo entendemos? La fuerza son las causas del movimiento. Entonces, cuando hay fuerza, hay movimiento. Movimiento acelerado, movimiento a velocidad que cambia. Cuando algo está en movimiento y cambia, y además aquí está la evidencia de que cambia, está provocando un desplazamiento o una distancia, movió algo, una distancia, se está realizando trabajo. Si una fuerza se aplica sobre algo y no provoca cambio en la distancia, por ejemplo, estoy empujando la pared, estoy aplicando una fuerza, y la pared no cambia su posición en el espacio, que bueno si no me voy de hocico. Pues sí, imagínate, ponte en pared. Pero también está sucediendo otra cosa, la pared no se mueve. ¿Cuál es el trabajo? Si delta X es 0, aunque la fuerza sea grande, aún con mi enclenque o humanidad de 50 kilogramos, ¿cuál es el trabajo que estoy haciendo? ¿Empujando? Sí, al estar aquí empujando la pared, ¿cuál es el trabajo que estoy haciendo? ¿Cuál es el valor de delta X?
está cambiando la pared de posición en el espacio. Cero. Cero por F. Cero. No estoy haciendo trabajo, me estoy haciendo tonto. No me cuesta ningún trabajo. Es cero. En cambio, si tomo, permíteme un momento, te voy a perturbar. Ay, ¿esta forma de quién es? Ah, se desplazó, hubo trabajo sobre la punta. Pésame tantito esa banca. Ahora te la regreso. Su masa es grande. Pero si la desplazo, estoy realizando un trabajo equivalente a la distancia que recorrió la banca y hubo una potencia equivalente al tiempo que tardé en moverla. Vamos a ver. El trabajo es el mismo aquí que acá. El trabajo sí es el mismo, porque solamente es la fuerza por la distancia. La potencia no. Ah, no, cambió la velocidad. Cambia la velocidad, el tiempo que tardé en cambiar la velocidad. El trabajo es el mismo, la potencia no. Porque la potencia es el trabajo entre el tiempo. A ver, le echo una mano. Para abajo sí va a ser. No me va a costar trabajo que azote. Gracias. Mucha potencia. Más potencia. Ok. Ya diferenciamos trabajo de potencia. ¿Qué es el trabajo? La capacidad de una fuerza de producir un cambio de algo en el espacio. Por ejemplo, un cambio de posición. En más tiempo, en menos tiempo, con mayor o menor potencia. Lo medimos en joules. ¿Qué es esa cosa que medimos en joules cuando una fuerza realiza trabajo? Eso es energía. Y estamos entrando al mundo del estudio de los cambios de energía en el universo. ¿Qué implica esto? Que la energía existe cuando hay algo que pueda provocar cambio. Cuando hay algo que pueda provocar cambio, existe energía, pero mientras no produzca el cambio, no lo vamos a poder ver. A eso le llamamos energía potencial. La energía potencial es aquella que tiene todo objeto que puede, ya me pasé, aquí está. Por ejemplo, esa rebota mucho, mejor con esta que casi no la. Ahí está. ¿Qué le puede pasar? No, sí le puede pasar. Que caiga, si la suelto. Puede. Lo hará si la suelto. El puede implica energía potencial que depende qué tanto podrá hacer, pues caer esta distancia a esa velocidad final, de velocidad inicial cero, velocidad final cuando colisione, y lo que suceda con lo que esté abajo, si yo pongo una cama de arena, pues cada caer quizá haga un hoyito de impacto, ¿sí? Si la dejo caer de más arriba, será un hoyito mayor, el impacto será mayor. Si en lugar de ser esta pelota fuera una bola de billar, quizás sea mayor. Si fuera una bola de boliche, sería mayor. Entonces, lo que pueda realizar depende también de qué tan arriba o qué tan abajo esté, porque más arriba la velocidad final será mayor. Y el cambio en la velocidad de desaceleración, el impacto será mayor. Por eso es que la energía potencial se mide o se calcula con la cantidad de materia, masa, por la aceleración en caso de la caída libre. Estoy hablando de la energía potencial gravitatoria, vamos a llamarle subíndice G. Energía potencial gravitatoria sería la masa por la aceleración de gravedad por la altura a la que está colgando la pelota. Mayor altura, mayor energía potencial; menor altura, menor energía potencial. Y entonces será capaz de hacer un hoyo más grande o más pequeño.
sea, desplazar el material que forma la superficie, esa cama de arena, más hacia abajo o menos hacia abajo. Hacia abajo, si es compresible, si es deformable, si no es deformable, debería romperse. Y los pedazos, cada uno llevarse un poco de la cantidad de movimiento. Es lo que ocurre cuando hay colisiones, por ejemplo, de un asteroide con un planeta y puede provocar lo que provocó hace 65 millones de años. ¿Cómo sabemos de qué tamaño fue el efecto? Pues calculando la masa del asteroide, la aceleración a la que venía y de dónde venía. Se puede calcular para que vean el poder de la física. Ahora, eso es para la caída libre, pero puede aplicarse para cualquier otro fenómeno. La energía potencial general, la E subíndice P general, la E subíndice P general sería entonces calculable mediante la masa, la aceleración y delta X. Delta X. Recuerden que entonces será max o menos, dependiendo de los valores. Pero delta X, no max nada más, sino más delta X. Ok. Bien, bueno. Y en el movimiento o en la caída, lo que se va a provocar precisamente es eso. Eso en cuanto a los objetos completos. Pero cuando vemos la materia, que esta pelota no está conformada por no es un solo material, sino que está conformado por muchos pedacitos pequeños de látex vulcanizado, que en el medio tiene un gas, por eso rebota diferente que la pelota de un material parecido pero conformado de manera diferente. Esta es más sólida, más indeformable que la pelota de squash. Ahora, vemos entonces que la pelota ahora sí voy a usar la pelota esta. Su energía potencial, ¿cuál es? La masa que la conforma, la altura a la que está y la separa del piso. Y dice la cantidad de movimiento que debería de regresarse si es capaz de tomar toda la velocidad, porque la Tierra no se va a mover. La Tierra tiene su masa grandotota y no cambia su velocidad respecto a la colisión con la pelota. Su velocidad va a seguir siendo cero en este sistema de referencia. Por lo tanto, la pelota debería de regresarse idealmente a la altura de la que cae. Bueno, le faltaron como 20 centímetros. ¿Por qué? Quizá porque abajo del suelo hay aire, aquí un poco más. Déjenme ver acá. Parece que aquí en algunos lugares. No está bien chueco esto. ¿Quién fue el ingeniero? O el maestro albañil, no sé. Si estuviera completamente sólida sin aire abajo, debería regresar hasta acá. Inicialmente. La cantidad de movimiento se conserva. La cantidad de movimiento cambia porque se detiene un momento, hay desaceleraciones, aceleraciones, entonces hay fuerzas. Si hay fuerzas, están produciendo cambio, desplazamiento de la pelota. Y entonces hay una cantidad de trabajo que hace la pelota cada que se mueve. Si hay cantidad de trabajo, hay entonces energía medible inicialmente a través de esto. Esta energía, en cuanto empieza, esa energía la que llamamos energía potencial, pues E subíndice P, que puede hacer que la pelota cambie de posición, se mueva. En cuanto se mueve, ya no es energía potencial, porque H va disminuyendo en la caída. En el movimiento horizontal, delta X va cambiando. Si la altura va disminuyendo, ¿qué pasa con la energía potencial? Pues va disminuyendo la cantidad de energía potencial. Va, vamos a decir, perdiendo energía potencial cada que la distancia con el suelo disminuye. Al llegar a cero, al tocar el suelo, ¿cuál es la energía potencial? Cero. ¿Qué pasó con la energía? Se fue, se perdió, desapareció. Respecto al Patronus, ¿no? ¿Para qué era eso? O sea, no es magia. La liberó. La liberó. Eres libre, vaya con Dios. No. La distribuye. Se está transformando en movimiento.
pasa de energía potencial a energía de movimiento o energía cinética. Revisen cómo se calcula, no lo voy a poner aquí. Ya me sacaron el tiempo y tengo que pasar a otra cosa. Bien. Sin embargo, tiende a regresar. Sí. Va cambiando de la energía potencial a energía de movimiento que está en la misma pelota pero moviéndose. Sí, tiene la energía, simplemente está cambiando su forma. De energía que puede hacer algo a energía que está haciendo algo, está cambiando a la pelota de posición. La fuerza de gravedad junto con la masa de la pelota están produciendo movimiento y eso es energía de movimiento. Cuando colisiona con la Tierra no se va a mover y la energía entonces regresa a la pelota y por eso sube y debería llegar a la posición inicial, original. Eso incluso coincide con esta cantidad o el fenómeno del momentum, y la conservación del momento en las colisiones. Bueno, ese principio de la dinámica, del movimiento de las cosas, del momento y la conservación del momento en las colisiones, cada poco que choca cuando algo se rompe, recordemos que los sólidos indeformables, cuando chocan, ¿qué pasa? Se rompen. ¿Sí? Se me rompió la quijada. La tira no se movió. Pero sí, se movió para todos lados. Bueno, acá ya dije que no se movió para arriba, si no yo hubiera quedado. Ahí sí se da chidas pelas con tu muerto. No hay hoyo para canicas, casi. No produjo un cráter de impacto. El cráter de impacto se produjo algo. Entonces, la energía, el momento cuando va cambiando la velocidad, la altura, va implicando entonces energía potencial transformada en energía de movimiento, y en la colisión, que el momento se conserva, del principio de M1 por B1 es igual a M2 por B2, velocidad. Esto es la conservación del momento por cierto que bueno porque conservé mis dientes, es la conservación de los dientes. Pasamos al implicar los cambios en la cantidad de energía cuando algo se mueve, pasa de reposo, energía potencial, a movimiento, pasamos al primer principio de la energía, del estudio de los cambios de energía, o de es decir, los cambios, el estudio de los cambios de energía es lo que llamamos la termodinámica. ¿Y por qué termo? Si eso me suena caliente. Porque la energía lleva la caliente. ¿Por qué? Es más, ¿qué es el calor? El que me está dando ahorita porque traigo térmico abajo. Amanecimos a 9 grados con sensación de 8 y mañana va a estar más baja la temperatura. ¿Qué es eso? Mañana. Y el pronóstico del tiempo dice ahorita 18 grados. Mañana, no, de hecho me dice que hoy la más baja fue 7. Mañana será menos. Ay, mañana pueden salir en traje de baño si quieren. 8 grados. 8 grados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasamos al primer principio de la termodinámica, que es que la energía, es decir, cuando esta velocidad implica cambios como esto, por lo tanto hay energía. Si hay cambio de velocidad hay aceleración, si hay aceleración en la masa hay fuerza, y si la fuerza provoca cambios entonces hay energía. La energía se conserva, y este es el principio fundacional, no fundacional, el principio aquí la historia de la ciencia.
No, más bien, maldita la forma en la que los científicos descubrimos el mundo. ¿Sí? A veces, no, lo que pasa es que a veces descubrimos unas cosas primero y otras después y luego nos damos cuenta que, es que esta es la causa de lo que descubrí antes. Por ejemplo, en la biología se funda en el siglo XIX con base en 3 paradigmas o teorías. Las 3 teorías fundacionales de la ciencia. La primera se desarrolla a lo largo de varios siglos, de hecho, que es con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, y luego el desarrollo del microscopio mejores por Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek en Holanda, en los Países Bajos, y Robert Hooke en Inglaterra. Ambos, a través del microscopio, vieron que todos los seres vivos están formados por células. Primer principio fundacional de la biología. ¿Cuál es el segundo principio que se descubrió? Bueno, todos los seres están formados por células y se reproducen las células y... Una ¿Mande? célula viene de otra célula. Una célula viene de otra célula. ¿Y cómo son las células hijas comparadas con las células madres? ¿Idénticas? ¿Tienes hermanos? Pues sí. ¿Sí? ¿Son idénticos? No. No. De entrada puede haber... No, a ver. El primer principio de la biología se aplica a todos los seres vivos en la Tierra. Todos están formados por células. Los virus por eso no son seres vivos, porque no están formados por células. Son entes biológicos, pero no son seres vivos. Además les faltan un montón de cosas, no tienen metabolismo propio, etc. Pero no están formados por células. De ahí ya, capaz, Dios, no eres célula. Otra cosa, solo por eso que te infecto y te mato. Son entes biológicos. Pero no todos somos iguales. Alguien diría, este profesor es comunista, que todos seamos iguales. No, soy biólogo. Y me doy cuenta que no todos los descendientes de un organismo o de una pareja de organismos son iguales. ¿Sí? ¿Eso lo descubrió quién? No lo descubrió, lo explicó quién. La herencia, ¿quién explicó? Mendel. A ver, el primer principio en la biología es la teoría celular. Todos los seres están formados por células. La segunda teoría, bueno, las células se reproducen y los hijos es la teoría de la herencia. ¿Quién fue el que la descubrió? Gregor Mendel. La teoría genética, esta sí tiene una fecha. Lo publicó Mendel en 1865. Fue cuando lo publicó. Pero no explica esto porque son diferentes. Y las consecuencias de esas diferencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que los hijos no sean iguales? Y los nietos menos. Y los de más lejos aún menos. Y si se van a vivir a otro lugar, llegan a ser tan diferentes que ya no se llegan a reproducir cuando se encuentran descendientes de la misma línea parental. No. Eso es moderno, eso es de hace 30 años apenas. No, un poquito menos. Década de los 70 fue cuando se descubrió la ingeniería genética. Cuando se descubrieron los instrumentos para la ingeniería genética que explicaron, de hecho, cómo funcionan los genes. Pero ¿cuál es la consecuencia de que los hijos sean cada vez más diferentes y cuando se separan lleguen a formar especies diferentes? ¿Cuál es la teoría? La tercera teoría fundacional de la biología como ciencia en el siglo XIX es la teoría de la evolución por selección natural, publicada por Charles Darwin y co-descubierta por Alfred Russel Wallace. Publicada por Darwin en 1859. Funcionalmente, la biología funciona así: células, genética, especiación. Pero el descubrimiento no tuvo este orden. Primero se descubrió la teoría celular, luego la teoría de la evolución y luego la teoría genética. De hecho, Mendel leyó a Darwin.
Y por eso pudo entender lo que Darwin describe en su libro, Gordote, que es que él observó en las diferentes especies variaciones. Lean el libro original, bueno, cualquiera de las ediciones, de las 6 ediciones que publicó Darwin de su teoría evolutiva, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural y la lucha por la supervivencia de las especies, algo así. Es un título teórico. Lean el origen de las especies, alguna edición cualquiera, desde la primera hasta la sexta, es bueno para que se entiendan todo esto. Esto es cómo se descubrió, bueno, esto es cómo funciona, no cómo se descubrió. Lo mismo pasó en la termodinámica. Esto que estamos viendo aquí, la ley de la conservación de la energía, fue la segunda ley que se descubrió. Pero es el primer principio básico. Por eso, cuando se descubrió la primera ley de la termodinámica, que la vamos a ver mañana, ahorita ya no nos da tiempo, se descubrió primero esa y luego esta, pero esta explica a la primera. Entonces, por eso es que no le pusieron primera ley, no le cambiaron de lugar, le pusieron ley cero. Entonces, esta es la ley cero. La energía se transforma, se conserva, no desaparece, no se va a ningún lado y tampoco se crea. Así es que mañana seguiremos con la primera, que fue la segunda, porque la segunda fue la primera. Es un desmadre.